Muchas veces hablamos en el Día en 30 de salud y sobre todo de prevención y de estudios, y justamente me acompaña el gastroenterólogo y endoscopista Yair Atum del Hospital Italiano de Rosario, a quien le doy la bienvenida. Yair, gracias por estar. Gracias, Nacho. Un placer tenerte. ¿El fútbol a veces genera mala sangre? No había escuchado cómo había salido Newell, pero soy de Boca, pero bueno, Newell me gusta acá. Bien. Usted ahora pareciera como que le tienen que prender una vela a Paredes, ¿no? Sí. Agradecerle. Siempre, ¿viste? Estamos pidiendo los dos lados. Sí, sí, sí. Pero no, el hincha de Newell tiene que ir más hoy a hacerse controles que el hincha de Central. Esto genera nerviosismo, ¿no? Sí, claro. Bueno, mirá, sobre todo... Yo aparte también soy clínico, soy especialista en clínica médica, y sobre todo uno a medida que va avanzando los años, uno tiene que ir haciéndose controles, eso es lo principal. Controles con el chequeo clínico, con un clínico de cabecera, que eso es lo importante, tener un médico clínico de cabecera que lo vaya guiando al paciente, por lo menos un control una vez al año, que mida la presión, un laboratorio de sangre completo para ver colesterol, glicemia, bueno, como control como versión digo nuevamente, control de peso y sobre todo también de hábitos saludables que es importante tener, que es sobre todo la prevención en el control de un adulto sano. Y a medida que vamos ganando más edad entran otros controles importantes, sobre todo bueno, el ginecológico ya desde la edad sexual de la mujer cuando entra en la etapa sexual y también en lo que es el control, sobre todo el screening de cáncer de colon, ¿sí? Ya a partir de los 45 años y un poquito más, 50 años, el control del cáncer de próstata. Que eso, bueno, todo se lo puede hacer el clínico llevándolo y utilizando los diferentes especialistas. Porque antes de meternos ya en estos dos puntos que parecen importantísimos, ¿por qué es tan importante la medicina preventiva y los controles y no caer cuando ya tenés un síntoma? No, lo que pasa es que, sobre todo, ante todo, la medicina preventiva, primero, agarramos mucho de antes el problema. Entonces, es mucho más fácil tratarlo. Ya cuando el problema está instalado, sea un cáncer de colon, sea un cáncer de próstata, sea una diabetes avanzada, una hipertensión de difícil control, ya requiere mucho más esfuerzo del paciente, del médico, del seguimiento y a veces los resultados no son 100% favorables. Ese es el tema. Entonces, lo preventivo siempre tiende a ser mucho más beneficioso que ya ir a lo curativo. A veces puede ser y a veces no. Y a veces no. ¿Te da la sensación que la mujer está más preparada para la medicina preventiva que el hombre? Sí, yo creo que sí. La mujer, de por sí, la mayoría de las consultas siempre son mayoritariamente de mujeres, sobre todo ya porque empiezan con los controles ginecológicos de chicas, que los varones no lo tenemos, control de mama, el control del Papa Nicolau, y tiene otro perfil, otro cuidado. El varón no lo hace a eso, y a veces llega un poco tarde a la consulta. Hoy hay un cambio igual de paradigma, y la realidad que en el consultorio yo veo un poco más de consultas de varones, pero sí o sí siempre la tendencia es más mujeres que varones. Claro, en el control. eso sucede. Sí, siempre. El screening justamente para analizar el posible cáncer de colon o para descartar, dijiste recién a partir de los 45. De los 45, antes era de los 50, ahora se ha bajado un poco, sí, y a partir de los 45, independientemente del sexo, ya se inicia. Se puede hacer tanto con una colonoscopía. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la colonoscopía y endoscopía? Es lo mismo, si lo pasa son diferentes terminologías, endoscopía digestiva baja, se le dice, pero bueno, bien dicho, colonoscopía, ¿sí? Que nada, lo que dice es una visión del colon, eso es lo que sería. A partir de los 45, independientemente de la edad, en población que no tiene antecedentes. Claro. O sea, por ejemplo, si el paciente refiere molestias abdominales crónicas, dolor, distensión, pérdida de peso, algún sangrado, anemia, bueno, ahí requiere tal vez un control mucho antes, si lo presenta. O si tiene antecedentes familiares. También. ¿Cuáles? De cáncer de colorectal. Claro. Algún abuelo, papá, hermano. Ahí lo tenemos que adelantar un poco, no es a los 45. A los 40, por ahí. Dependerá de cuándo fue el caso índice. ¿Y después cada tanto? Y después, más o menos, las guías recomiendan cada 10 años, pero bueno, a veces
con la calidad de la preparación, si el paciente a veces quedó con un poquito de materia fecal, a veces uno no tiene una buena visión, a veces tratamos de reducirlo. Tal vez cada 6, 7 años volvemos a repetir el estudio, si no se encontró nada. Hay mucha gente a veces hipocondríaca que dice, che, me hice el estudio de cáncer de colon y al otro año si me aparece algo, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Una es la colonoscopia, como decía, y lo otro es también la sangre oculta en materia fecal. Eso también es otro que es menos invasivo, pero debería hacerse todos los años. Eso se repite cada todos los años y se busca precisamente análisis de hemoglobina en la materia fecal. El cáncer de colon, no sé cómo serán las estadísticas, más común en el hombre que en la mujer. Sí, es mucho más común en el hombre, sí. Mirá. Y es casi más o menos el tercer o cuarto cáncer que tenemos nosotros en la población, siendo el primero de mama y el segundo de pulmón. Sí, primero de mama, segundo de pulmón y tercero cáncer de colon. Sí, más o menos, sí. Mirá. Y mucho más atrás el cáncer gástrico, que bueno, no somos un país endémico en ese sentido. Uno a veces ve la población y lo que tiene que ver la población más occidental, más sobre todo en Argentina, predomina mucho más el cáncer de colon que en otras. Por ejemplo, las que son trasandinas, ¿Por qué Chile, eso? Perú. Yo creo que tiene que ver, primero ante todo me parece la gran ingesta de carne. Creo que es una de las... puede estar relacionado y con las costumbres que uno tiene, ¿no? Pero cambia mucho la incidencia de uno u otro en la población en general. En la población. Tal vez la cepa también, a veces, bueno, estamos colonizados casi, te diría, la mitad de la población, con una bacteria a nivel del estómago, que es el Helicobacter pylori, muy común, muy conocida, que se le ha asociado con el aumento del cáncer gástrico. Y la verdad que nosotros... cada vez que la encontramos tratamos de erradicarla, sí, pero por ejemplo en otras poblaciones, como te digo, trasandina, el nivel de cáncer gástrico es mucho más alto que el nuestro, sí. Será tal vez primero las comidas que tienen, otras cepas de Helicobacter pylori probablemente, sí, esa diferencia es importante. Doc, yendo a enfermedades que son más crónicas y no tan determinantes, ¿no? Como la de un cáncer. Gastritis, reflujo, noto que hay mucha gente hoy que está sufriendo este tipo de enfermedades vinculadas al aparato digestivo. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Y acá me parece que ya entran más los hábitos de vida y un montón de cosas más. Y si es cierto esto, que se están encontrando con más personas con estos síntomas. Sí, el reflujo, la gastritis, la verdad que es una consulta muy frecuente en el consultorio. La dispepsia, que es esa distensión, esa hinchazón, que el paciente siente que está lleno todo el tiempo o ya está comiendo y se siente lleno. ¿Y eso porque a mí me pasa a veces, por ejemplo, que te sentís tiene que ver mucho, hinchado? Sí, ¿Por qué? Tiene que ver mucho con, primero ante todo, lo que uno come, ¿sí? La ingesta de comida. Hoy la verdad que tenemos al alcance de la mano los alimentos procesados. No es lo mismo un alimento procesado de hoy que hace 30 años. Tienen acidulantes, colorantes, estabilizantes, aromatizantes, que esos todos terminan repercutiendo en algo que nosotros tenemos y que se está empezando a estudiar ahora, que es la microbiota. Varias bacterias, muchas bacterias. ¿Qué es la microbiota? Muchas bacterias que tenemos a nivel del intestino, que lo colonizan, que nos sirven, que son bacterias buenas, que en algunas nos dan vitaminas, ¿sí? Nos dan ácidos grasos de cadena corta, que nutren todo lo que es el epitelio del intestino. Y la realidad es que la comida que a veces nosotros tenemos, esas comidas rápidas, destruyen esas bacterias, ¿sí? Y se cambian, aparecen otras, las más resistentes, se seleccionan las mejores y a veces no son del todo buenas para nuestro intestino. Y ahí arrancan problemas. Uno de estos problemas es la distensión, la hinchazón, esas molestias que tenemos. Entonces, bueno, uno recurre a la dieta, cambia esa dieta mediterránea, esa dieta más de verduras, frutas, carnes magras, y la verdad que ya empieza a haber un cambio, pero la realidad es que acá ese cambio tiene que ver mucho con el paciente, cómo el paciente puede ayudarnos desde su parte. La realidad es que existen fármacos, claro que sí, pero tiene que ver mucho también cómo el paciente está predispuesto y pueda también hacer esa dieta y sostenerla en el tiempo. Claro. Eso es lo importante. Hoy los trajines de la vida no nos terminan. A veces uno come lo que puede, se salta comida, no come. ¿Y qué rol juega también en este caso? Viste que se estuvo hablando mucho en los últimos años del intestino, ¿no? Sí. Hasta como que tiene neuronas, el segundo cerebro. ¿Es realmente el segundo cerebro? Tiene como yo siempre le digo a los pacientes, el intestino tiene todo como unos plexos, tiene un nombre específico, no le voy a decir no viene al caso,
pero son como marañas de cables que rodean a todo ese tubo, porque la realidad es que el intestino es como un tubo, que lo ayudan a contraerse, a relajarse, secretan sustancias, ¿sí? Todos inervados por un nervio que viene desde el sistema nervioso central, que se llama nervio vago, y que lo estimula. Entonces vos fíjate que eso está totalmente conectado con esto que está acá y esto que está acá. Por eso a veces cuando tenés un examen te duele la panza. Sí, claro, o diarrea, o aumento del peristaltismo. O sea, ¿sí? hay una conexión totalmente, sí. entre el cerebro y el intestino. Sí, claro, se llama el nervio vago, que es el 10º de los pares craneales que tenemos en el sistema nervioso. Ese nervio vago es el que manda la información. Mira. Aunque también este que está acá abajo, que es el intestino, también es autónomo. Pero sí, obvio, conectado principalmente con este. ¿Autónomo en qué sentido? No, que esos nervios que están pueden trabajar directamente, contraerse, relajarse. Ajá. Pero obvio que mandados mayoritariamente por el sistema nervioso por el central. Sistema nervioso. Central. ¿Sí? Qué dato ese, ¿no? Porque Sí. uno no lo asocia directamente al intestino con el cerebro. No, pero, no, sí, está conectado con un gran nervio. pero está entonces ahí juega el estrés, el estado de ánimo, Sí, obvio. las amarguras. Totalmente. ¿no? Como algunos otros traducen por otro lado y somatizan, por ejemplo, eczema en la piel, También. no poder dormir, alopecia. Claro. Invitan a ustedes al paciente a que haga este tipo de trabajo también, a cambios de hábito. Yo creo que a veces en el consultorio del paciente, una cosa es el screening donde uno hace el control y va mucho más directamente a un estudio, pero a veces la consulta del paciente que ingresa por dolor abdominal crónico, distensión, uno tiene que ir detallando bien cómo es el día a día del paciente. Mirá. Que come, porque capaz que el paciente te dice, mira, yo tomo 2 litros de gaseosa todos los días y lo ve normal. Claro. Y para mí es normal, esa es la normalidad de él. Y la realidad es que no es una normalidad. O como todos los días cosas elaboradas, opacas, y no me como un alfajor. No por demonizar esas cosas, ¿no? No, pero bueno, pero es la bueno, realidad. en el exceso, bueno, esa es su normalidad. Ujú. Entonces uno recaba. A veces se lleva un poquito más, te lleva un poquito más el consultorio, pero cuando empieza a recabar sabe qué come. Por ejemplo, mira, yo me como 1 kilo de pan todos los días, me encanta el pan. ¿Y qué le decía ahí? Y bueno, mira, no está bien comerte 1 kilo de pan. Claro. ¿Estamos? Entonces, esa charla con el paciente y su dinámica todos los días diaria, casi te resuelve el 80-90% de la consulta y podés abordarlo al paciente. Mirá. Si no, un medicamento y te vas a tu casa. Claro. Como contrapartida a esto, y me interesan mucho estos temas porque son a veces las amenazas que tienen ustedes, el exceso de información en redes sociales, ¿qué pasa con eso que te llega el paciente sobreinformado o mal informado, consumiendo un montón de reels y de consejos, algunos de profesionales, otros que no? Sí, hay muchos en la televisión. ¿Cómo pelean ustedes contra esa situación? Mira, sobre todo a veces el paciente cuando viene con eso hay que charlarlo. Charlarlo desde el punto, bueno, ¿qué pensás? Hablarlo, así como estamos hablando nosotros. Claro. ¿Sí? La verdad que hoy abrís y tenés TikTok, tenés Instagram, tenés Facebook, tenés de todo. Y con un montón de información que a veces es verdadera y otra que no es tan verdadera, ¿ok? Y que no es para todos, ¿viste? Los tratamientos, la medicación, no todo es para todo. Entonces cada paciente hay que individualizarlo, seleccionarlo y definir qué es el problema principal que tiene. Y de ahí arrancar, ¿sí? Charlar, preguntarle al paciente qué es lo que piensa, qué es lo que trae, qué investigó. Y ahí se empieza a resolver un poco y generas ese ida y vuelta con el paciente. Y ahí se genera la confianza con el médico, en ese ida y vuelta. Que es clave. Sí, claro. Si no existe eso, Porque ahí el paciente enseguida te cuenta todo lo que te hace. cuenta todo. ¿Viste? Y esa información, o sea, el paciente y su entorno es fundamental. Sí, claro. Y eso es cuando vos lográs quebrar un poco esa distancia y es, creo, primordial, charlando y contándole su diaria, interesándote en lo que hace diariamente, ahí cambia, porque él cuenta lo que es su diaria, su día a día. Siempre le digo a amigos míos que van al médico y que por ahí se enojan, no, hay que esperarle un montón a este médico. Buenísimo que lo tenga que esperar un montón. Quiere decir que le está prestando atención a los pacientes realmente, Sí, ¿no? sí, es un buen indicio. Es un buen indicio, sí. Si hay que esperar. Y por el último, médico preguntón, ¿viste? claro. Por último, te quería preguntar qué rol juega también
el avance tecnológico, porque en el hospital italiano esto le da mucha importancia, ¿no? Los estudios y un montón de cosas que te permiten llegar a resultados más precisos. Sí, sobre todo lo que es la endoscopia digital o por fibra óptica debe tener por lo menos 30 años que se ha desarrollado bien. La realidad es que hoy hasta hay equipos que están viniendo con inteligencia artificial, ¿viste? O sea, mientras vamos mirando te van diciendo, mira, fíjate acá que acá puede haber algo que no está del todo bueno. Sí, la realidad es que la tecnología, viste que uno dice, bueno, llegó como las redes sociales, como la IA, y la realidad es que viene y es necesaria tenerla, ¿sí? Y creo que nos termina ayudando mucho en los diagnósticos más precoces. Hace que los diagnósticos sean mucho más precoces. La visión directa sobre las lesiones, mayor nitidez. Claro que sí, la tecnología es fundamental. ¿Pensás que la inteligencia artificial en la medicina va a servir para esto, yo ¿no? creo que Para detectar con más anticipación? Sí, aparte se viene. Ya está, en otros lugares está. Los equipos nuevos vienen ya con IA. Y ya está. Todo viene con IA. No todos, pero los de más jerarquía vienen con inteligencia artificial. Y nada, hay que empezar a trabajar con eso. Ustedes, claro, están estudiando todo el tiempo. Sí, claro. Y sobre todo los equipos nuevos cada vez con más herramientas. Entonces hay que ir ayornándose con eso. Tiempo. Sí. Jair, muchas gracias por tu favor, visita Nacho. muy interesante. Y me quedo con esto, ¿no? Que en la charla con el paciente, con el diálogo, ahí está la información clave para la toma de decisiones posteriores. Todo. Sí, te diría que todo.